los ponentes de la jornada y yo creo que hemos oído cosas muy interesantes. Así que ahora es el momento un poco de preguntar, de aclarar, y de escuchar un poco también esas otras ideas, ¿no?, que nos salen cuando se hace la presentación así más formal. Así que, bueno, vamos a comenzar. Lo que voy a hacer es darle la palabra durante 5 minutos o incluso un poquito menos, 3 minutos a todos los que están en la mesa, para que, un poco teniendo en cuenta todo lo que se ha oído, pues que decidan cuál es su mensaje más importante que os quieren trasladar. Y luego, una vez que terminemos la ronda, pues ya comenzamos el coloquio directo con vosotros. Así que, bueno, empezamos por aquí directamente. Miguel Ángel, por favor, 3 minutos. Gracias. Adiós, Ángel. No, gracias. Es bueno ser un breve, ¿no? Claro, yo decía un comentario que el avión nos ha permitido. Yo, después de hablar muchas veces de practicar basarse en la evidencia, comentaba que no es lo mismo la evidencia que la eminencia. Entonces, la práctica basada en su eminencia, en la autoridad académica o de representación o de lo que sea, no tiene ningún valor cuando quieres justificar lo que haces. Tienes que hacer una fundamentación en base a las publicaciones científicas, a la apropiación del contenido que trabajas a la situación tuya particular, ¿no? Pero yo creo que lo que centra mucho la intervención o la maduración de la forma de entender el tema de la discapacidad, en el caso mío, la comprensión progresiva o la construcción progresiva de lo que hay que hacer, a mí me ha ido llevando desde centrarme en la persona, que es lo que nos une a todos los que estamos aquí seguros. Te dedicas a esto porque quieres ayudar a personas y quieres ayudar a que mejoren de alguna forma. A mí lo que más me ha valido ahí es el marco de calidad de vida como definición, no como definición, como directriz que lleva unas prácticas de cambio, primero en las prácticas profesionales y ahora muy centrado en las prácticas organizacionales. Y mi prioridad ahora mismo, la prioridad de trabajo, sigue siendo mejorar la práctica individual en evaluación e intervención, pero también ayudar a cambiar o transformar, sería la palabra, las organizaciones hacia modelos más comunitarios, más centrados en los apoyos y basados en una medición de resultados continua que permita establecer las mejoras de la calidad propiamente de nuestro trabajo y ver los resultados en las personas, ¿no? Eso se hace con muchas palabras. Las prácticas basadas en la evidencia es una parte, pero luego hay que construir competencia en las organizaciones, que eso no lo he desarrollado, pero hay que construir capacidad. Hay que partir de principios comunes. Toda la gente que entra en las organizaciones debe tener unos principios y unos valores de partida similares, de compromiso, de principios inclusivos, de trabajo por los derechos. Bueno, pues un poquito las ideas, yo creo, principales con las que me he manejado, ¿no? Estupendo, Miguel Ángel. Bueno, pues Mari Carmen, por favor. Bueno, recollendo un pouco palabras de Miguel Ángel Verdugo de por a mañán, si cambian os apoios, pois cambiará o funcionamento da persona. Nós, en esa labor, estamos actualmente traballando e creemos que se melloramos a salud física e emocional da persona, está claro que mellorará a súa conduta, a súa autoestima e a súa motivación, o cal redundará pois, nunha melloría da calidade de vida da persona e, por suposto, dos seus cuidadores, que é tamén un tema que se traballaba por a mañán. Muy bien, pues entonces Irene. Vale. Nada, un poco de acuerdo con lo que comentó mi compañera Mari Carmen y bueno, a mí un poco por la parte que me toca, que mi ámbito de actuación son las personas con grandes necesidades de apoyo y viendo pues, la eficacia del modelo que os hemos presentado de atención a la salud mental y viendo también a pasar escalas de calidad de vida, que una de las puntuaciones más bajas que dan las personas es en el bienestar físico y hay pues, muchas dificultades en el acceso a las consultas médicas satisfactorias, eficaces, pues estamos trabajando para dar a las personas los apoyos donde allí lo necesitan. Entonces estamos intentando trabajar con el centro de salud, con los médicos de atención primaria, pues intentando dar formación, acompañamiento a las personas en la consulta y que esto pues redunde en una evidencia en la propia persona. Muchas gracias. ¿Noemí? Bueno, pues yo quería recalcar, centrándonos en el tema concreto que nos toca hoy, que es la práctica clínica basada en la evidencia,
que esto nos va a dar rigor, profesionalidad y seguridad a las intervenciones que hacemos con las personas con discapacidad intelectual y les dará ese punto de que están recibiendo los mejores tratamientos y las alternativas diagnósticas punteras en ese momento, y que la práctica clínica basada en la evidencia tiene que tener esas dos partes, la experiencia clínica personal, pero también la investigación, las evidencias científicas que contemos, por lo que necesitamos esa parte de investigación. En el caso concreto de la discapacidad intelectual y muy específicamente en el campo de la fisioterapia, no hay mucha evidencia científica y en los casos que la hay, en ocasiones se centran en los casos sindrómicos de la enfermedad, pero hay muchos casos que solo tienen discapacidad intelectual sin ningún otro síntoma asociado. Entonces, es como que ellos quedan fuera de esas investigaciones que están hechas. Entonces, si no hay esa parte de investigación específica para las personas con discapacidad intelectual, como dije en mi intervención, van a heredar alternativas terapéuticas y diagnósticas de otros colectivos que a lo mejor no tienen las mismas necesidades que ellos. En cuanto a investigación, hay normativas, leyes y guías internacionales que, como pueden ser la Declaración de Helsinki o la normativa CIOMS, que tienen muy en cuenta los aspectos éticos legales de colectivos vulnerables, como podría incluirse a las personas con discapacidad intelectual, por lo que quizá hay que irle perdiendo el miedo a la palabra investigación, porque también para que una investigación se lleve a cabo, un estudio, ha tenido que pasar por un comité de ética que lo apruebe, que analice todos los aspectos que el investigador quiere tratar, así como si pues, las investigaciones son agresivas o no. Entonces, eso también, que un programa lleve la palabra asociado de investigación, tanto al propio usuario como a las familias y a los centros, les va a dar ese punto de rigor y de seguridad de que esa intervención está avalada por un comité científico de ética que lo ha aprovechado. Y nada, simplemente animarles a investigar, que es muy bonito. Bien, muchas gracias. Bien, pues Marta, por favor. Gracias. Dende unha entidade pequena e rural como é a MIPA, especializada no acompañamento a persoas adultas con discapacidade e cun percorrido histórico pequeno de 20 anos, poder desenvolver o proxecto cunha entidade como é Paimeni supón unha oportunidade que agradecemos enormemente. Grazas a poder participar no estudo Educa, tivemos a ocasión de traballar dun modo estruturado, concretamente coas persoas coidadoras de persoas con discapacidade. Tamén nos serviu para afondar nunha metodoloxía científica de intervir no ámbito social, o que se converte, sen dúbida, nunha das liñas de actuación no noso acompañamento ás persoas con discapacidade e ás súas familias. Recollemos datos que revelan que se mellora o benestar no sistema familiar, mellora o benestar da persoa e mellora tamén o seu entorno social de referencia e viceversa. Compre, polo tanto, cambiar a ollada e ver a persoa e a familia como un todo, un sistema estreitamente interrelacionado. Ademais, o desenvolvemento de mellores prácticas xeraron un efecto positivo na mellora dos servizos e apoios ás persoas, e no benestar e crecemento da organización. Despois de vivir esta experiencia de traballo conxunto que nos brindou a través da Fundación María Josefa Recio, foron varias as cousas que se mudaron na nosa entidade. Tomamos conciencia da necesidade de coñecer metodoloxías científicas que permitan trasvasar coñecementos de investigación ao campo aplicado en todo o referido ao acompañamento ás persoas dende a nova intervención profesional. En as liñas de actuación do Plan Anual de AMIPA para o 2017 xa recollemos a creación de espazos de apoio ás familias, de maneira especial ás mulleres que coidan, en base á alta porcentaxe das mulleres coidadoras no noso territorio. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues finalmente, Ana Belén. Bueno, pois eu vou tratar de relacionar a metodoloxía basada na evidencia, o estudio que nos levamos a cabo e que explicamos pola mañá, o Educa 4, tendo en conta que seguimos un procedimento onde pretendíamos valorar a evidencia utilizando un diseño experimental. Como decía, previamente fixemos unha revisión dos estudios e das investigacións sobre sobrecarga e discapacidade intelectual
que nos serviu de apoio para elaborar o protocolo de intervención, xa que, a través desas revisións, identificamos aquelas variables que con máis frecuencia están asociadas á sobrecarga. Así mesmo, tamén recollemos os instrumentos de avaliación máis empregados para avaliar esas variables e poder realizar así a avaliación inicial antes da posta en marcha do programa, para poder determinar se este ten un resultado significativo ou non. Esta foi a metodoloxía que seguimos e permitimos aproveitarnos por unha parte non só da nosa experiencia, senón tamén do coñecemento de outros que está documentado a través de revisións bibliográficas, pero por outra parte tamén dispuñemos dun protocolo de intervención estructurado que nos permiteu ter unha guía de traballo onde quedan recollidos os temas a tratar e como abordalos, de maneira que calquera outro profesional poida facer o mesmo programa da mesma maneira. Sin embargo, isto último que supón unha ventaxa tamén se convirte nun inconvinte ao non permitir intervencións individualizadas nos momentos nos que se poden detectar necesidades específicas. Por lo tanto, penso que a metodoloxía basada na evidencia ofrece importantes avances, pero tamén ten certas limitacións. Muy bien, pues muchas gracias. Bien, pues tenemos un poco, yo creo que nos ha servido, ¿no?, como un recuerdo, ¿no?, de todas las jornadas, estas puntualizaciones, y ahora, si hay alguna pregunta entre vosotros, pues sería el momento de ir lanzándola. También, alternativamente, si alguno de los que estáis en la mesa queréis hacer alguna pregunta a otro, pues también sería el momento. Pero bueno, quizás sí. Hola, ¿podéis decir vuestro nombre? Sí, yo me llamo Maite. Trabajo en una asociación de personas con discapacidad intelectual. Pues muchas gracias a todos por todo lo que nos habéis aportado. Pues eso, gracias a todos por lo que nos habéis aportado. Y mi pregunta era para Ana y Marta. Yo quería saber si tenéis referencia, o por lo menos entre los minorarios, que yo no la tengo, de algunos estudios sobre sobrecarga, eliminar o bajar la sobrecarga de los cuidadores dentro de las asociaciones. No. Sí. Tiene un funcionamiento errático. Yo creo que se me oye de todas formas. Nosotros en todo el programa Educa, que como comenté va tratando con distintas poblaciones, nunca hemos trabajado con personas que ya están en asociaciones, porque normalmente las asociaciones ya tienen programas de intervención. Entonces nos parecía que de alguna forma, al tratar personas que ya habían recibido un programa, pues no, claro, ya de alguna forma, y de hecho uno de los criterios de exclusión, siempre personas que hayan recibido en el año anterior una intervención, ¿no? Ese ha sido el motivo. Pero eso no quiere decir que las asociaciones no puedan usar el programa, porque como he comentado, los programas estos están de libre acceso, están disponibles en la página web de la Fundación María Josefa Recio, y cualquier persona se puede bajar los dos manuales. Hay un manual del cuidador y un manual de la persona cuidada. Un manual del terapeuta, y un manual del cuidador, con los cuales se va trabajando, ¿no? La filosofía es hacer una cosa muy asequible, por eso está muy manualizada. Como proviene también para investigar hace falta cerrar mucho las variables, ¿no? Entonces es un programa que está muy manualizado, con mucho detalle, pero desde luego cada persona lo podría, con cada asociación en su caso, lo podría cambiar, por supuesto, a su manera, para adaptarlo a las circunstancias. O sea, la respuesta sería: no se ha hecho en los estudios, pero está totalmente disponible y abierto a las asociaciones. Bueno, más intervenciones. Joaquín, ¿has movido? Te he visto ahí que hacías un gesto. No, espera un momento, Joaquín, que te llega el... Bueno. Te habías movido así, ¿no? Nada, pues yo preguntaría que en caso de que una organización se animara
animar a tener esta perspectiva, ¿no? De que sus intervenciones sigan una línea donde se aseguren que hay cierta evidencia acerca de su eficacia. ¿Por dónde tendrían que empezar? ¿Cómo tendrían que organizarse o qué tendrían que valorar? Me parece una gran pregunta y de hecho en mi arsenal de preguntas estaba esa, así que yo se la traslado automáticamente a toda la mesa, pero bueno, vamos a empezar por Miguel Ángel. Yo creo que es el que más ha... Transformar hacia el modelo comunitario organizaciones pensadas como instituciones originalmente y construidas como tal, ¿no? Con roles profesionales construidos para ese trabajo y formación interdisciplinar construida con esa perspectiva terapéutica tradicional, que es lo que somos en realidad en general. Transformar una organización primero es una tarea de años, no es de 2 días. Tienes que planificarla adecuadamente, tiene que planificarla un poco, tiene que planificarse con una mentalidad global de la institución en la que estás, sabiendo hacia dónde se va, pero haciendo una planificación de mejora y transformación continua hacia un modelo comunitario de apoyos y centrada en la persona. Hay organizaciones haciéndolo. Transformar una organización te puede llevar 8 o 10 años, no 2 días. Hay que hacerlo con éxito, hay que hacerlo con una pauta moderada pero seria de avance y comprobando los cambios, porque transformar significa transformar el rol que desempeñamos, en muchos casos, no siempre, pero el rol de los profesionales, cambiar los ambientes en los que trabajamos o modificarle sustancialmente. Y son tareas que cuestan, hay que dar información primero, siempre que hay una información de los procesos de cambio a toda la organización, todo el mundo tiene que verse situado en una organización nueva, todo el mundo tiene que recibir una formación general sobre hacia dónde se va y luego empezar a tomar decisiones desde el punto de vista de gestión organizacional de los cambios, ¿no? No hace falta cambiar todo de repente, ni toda una gran organización o cuando estamos hablando de organizaciones potentes, amplias, de mucho contenido. Hay que empezar por partes y desarrollar progresivamente los cambios. Básicamente, ahí estamos publicando continuamente, en base a la experiencia de organizaciones ya transformadas, un proceso de transformación. Digamos, hay muchas ideas para hacerlo. En la página web que di yo antes del INICO, si vais al instrumento que se llama, en la sección de publicaciones, instrumentos de evaluación, cuando pone instrumento de eficacia y eficiencia organizacional, que es un instrumento para medir resultados organizacionales, el único a nivel internacional que existe centrado en nuestra población. Ahí hay 2 suplementos de 90 y de 60 hojas donde exponemos los ejemplos de qué lo que están haciendo muchas organizaciones en el proceso de cambio, digo, para ver ideas. Pero bueno, siempre tienes que hacer un análisis contextual. Primero que tienes que hacer no es lo mismo cambiar un centro en Betanzos, educativo, de un centro con unas características distintas, de un centro que está en Arteixo, como se llama, el otro pueblo cercano, o de un centro que está en La Coruña, y depende en qué parte. Cada centro es distinto y la recomendación es que se haga un análisis contextual de debilidades y fortalezas organizacionales, de asentamiento de los principios y dirección de los cambios y de compartir liderazgos en el proceso de transformación. Hay muchas cosas, llevamos escribiendo sobre ello años y acompasando procesos de cambio en organizaciones en distintos países. Tiempo, formación de profesionales, información y transparencia clara, mantener el compromiso y la motivación del profesional involucrado, pero siempre hay algunas barreras, hay resistencias al cambio en las organizaciones, por distintos motivos. Los profesionales a veces son renuentes porque les genera mucha inseguridad cambiar su rol o modificar su rutina, y eso hay que abordarlo directamente. Entonces hay muchas cosas que hacen que pasan por la información, la formación, la planificación seria, el análisis ambiental, la construcción de competencias y capacidad con organizaciones externas, universidades, como hacéis aquí en el tema de investigación, que es perfecto desde el punto de vista de generar innovación y cambio, que es básico. Luego tienes que construir también colaboraciones con las redes de organizaciones similares, los sistemas de apoyo son distintos. Bueno, todas esas estrategias, lo que hay que hacer es verlas un poquito y empezar a avanzar. Lo primero es ponerse ya a la meta, ¿no? Y luego tienes que contar, lógicamente, con una dirección de los cambios clara, con una discusión compartida. Bueno, las organizaciones que han empezado y que están haciéndolo, bueno, ahí, pero cada organización es distinta y cada organización tiene que dar pasos diferentes, decididos desde la propia organización en su proceso de transformación. Lo que es inevitable es que si quieres tener una organización sostenible en el futuro,
tiene que ser sostenible ante la competencia de otras organizaciones que hay y que habrá, y tiene que estar centrada en los derechos de la persona, dar una mejor oferta de participación familiar y social, crear ambientes diferentes. Esas son claves del proceso de transformación. Bueno, ahí lo que te invito es a que puedas leer y ver ejemplos que van surgiendo y ver cómo organizaciones hacen sus procesos de transformación. Nosotros hacemos unas jornadas cada 3 años científicas en las que uno de los centros es la transformación organizacional, y lo va a ser el año próximo en marzo, las 10º jornadas científicas que organizamos en Salamanca. Ahí podéis ver decenas de organizaciones y muchas de ellas expondrán sus procesos de cambio, su medición de resultados. Quiero decir que aprendemos de observar, ver y ver cómo otros han resuelto lo que tú ves como dificultad grave y tú puedes transmitir. Las organizaciones deben ser productoras de conocimiento, igual que aquí se ha expuesto con muy buen criterio investigador, además en todo el día las aportaciones que han hecho los equipos de aquí en su investigación centrada en distintas cosas. Eso puede ser importante transmitirlo a otra persona en otro lugar que eso no se lo ha planteado, no ha tenido la reflexión temporal o los datos suficientes. Hay que compartir, hay que observar y hay que aprender de otros, eso es clave. Por eso las redes organizacionales son muy importantes, junto a la colaboración externa con expertos en metodologías del ámbito generalmente universitario o similar, o consultoras de otro tipo, ¿no? Esas son algunas de las ideas, no se puede resumir todo lo que implica los procesos de cambio. Lo que hay que hacer primero es animar a hacerlo. Si no transformamos la organización, no respondemos a los derechos, o al menos estamos seccionando muchos de los derechos que tiene que tener una oportunidad la persona de avanzar en ellos, de participación social, de independencia personal al nivel que se esté definiendo, de relaciones interpersonales, de desarrollo de afectos, todas esas cosas sí que se pueden medir, se pueden generar estrategias de avance. Hay muchas ideas ahí posibles. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. ¿Alguna otra? Sí, adelante. Dinos tu nombre, por favor. María. Me entró curiosidad, como se dijo pues antes, creo que lo dijiste justamente tú, Manuel, que las personas pues con discapacidad intelectual son más propensas de mayores a padecer Alzheimer. Sí. Y por ejemplo salió también mucho lo de epilépticos y tal. Sí. Pues la gente epiléptica sin discapacidad intelectual también es algo propensa más que otra gente a padecer Alzheimer de mayor. Es lo que pregunto. Bien, vamos a ver. Hay algunos colectivos dentro de las personas con discapacidad que tienen un riesgo aumentado por razones específicas. En concreto, las personas con síndrome de Down. El síndrome de Down tiene una peculiaridad, y es que esa trisomía del cromosoma 21, supone una mayor producción de una sustancia tóxica que se llama sustancia beta-amiloide, que es la que parece que produce el depósito de esa sustancia, produce la enfermedad de Alzheimer. Y esa sustancia está codificada por una secuencia de genes que está precisamente en el cromosoma 21. Por eso estas personas tienen un mayor riesgo de tener, pero en general, teniendo en cuenta que muchas de las causas de discapacidad intelectual, no todas, ni mucho menos, porque hay muchas que son de tipo social, tienen que ver con algún problema a nivel cerebral, pues efectivamente hay en conjunto un mayor riesgo de padecer ese tipo de problemas. Y bueno, esa es la razón también, ¿no?, por la que es muy importante, ¿no?, el controlar, ¿no?, todos los factores de salud, ¿no?, que pueden predisponer a la aparición de demencia, porque las demencias también son un fenómeno muy complejo. O sea que, por ejemplo, factores de riesgo cardiovascular, ¿no?, son muy importantes para la aparición de demencia, incluso en demencias que no son de tipo vascular. Por ejemplo, eso quiere decir, por ejemplo, el control de la diabetes, el control del sobrepeso, programas de ejercicio físico, control de la tensión arterial. O sea, al final todos estamos a mayor riesgo de algo, ¿no? Es cuestión de saberlo. Y el asunto es decir, bueno, si existe ese riesgo, eso no quiere decir que lo vayas a tener, quiere decir que hay un mayor riesgo, ¿no? También
hay otros factores, también por herencia, por la familia, por muchas cosas. Pero una vez, si lo sabes, ¿qué puedo hacer para disminuir ese riesgo? Esa es un poco la pregunta, ¿no? Y de hecho hay muchos programas, ¿no?, de vida saludable y de estimulación cognitiva, como algunos de los presentado, ¿no?, pues que realmente mejoran, ¿no?, ese riesgo. Bueno, más preguntas. Yo quería preguntaros a Irene y vosotras habéis presentado, ¿no?, este cambio que hicisteis en la relación con los equipos. ¿Qué dificultades tuvisteis? Porque habéis comentado un poco la parte más exitosa y bonita y me parece muy bien, ¿no? También me llamó la atención, no sé si lo habéis publicado o no, pero ese sería un caso muy bueno, ¿no?, para publicar y decir, bueno, un antes y un después, ¿no? Cuando antes del cambio teníamos esto, luego tuvimos lo otro, pero así en la práctica, ¿qué dificultades tuvisteis? También me llamó la atención cuando yo en mi presentación hablé de este autor Lennox del año 96 y luego cuando hablasteis vosotros digo, coño, esto parece un poco parecido, ¿no? Aquí hay similitudes. ¿Qué os parece? Mira, si tuvemos dificultades, porque, por exemplo, no centro de saúde, bueno, do ambulatorio, o que nos acudimos, pois os psiquiatras non teñen plaza fija, entonces están rotando continuamente. Entonces esa foi casi principalmente a maior dificultad, porque cada vez que ven un novo profesional, pois hai outra vez que explicar o modelo, outra vez explicar, familiarizarse un pouco pois, cas nosas ferramentas que utilizamos, que se familiaricen outra vez co historial do paciente. Esa quizás sea a dificultad que tivemos e a dificultad que estamos tendo. Despois que conseguir, eles teñen guardia, teñen moitísimo traballo, aparte abarca unha área pois, con moita población. Entonces, que decidiran as dúas unidades de salud mental que pecharan un día ao mes a súa atención ao resto das persoas, pois sí que tamén foi quizá pois, o problema que nos atopamos, que foi onde tuvo que intervenir pois, o jefe de área de Coruña, que, non sei, aí xa debe ser algo interno que non foi fácil, Claro, y otra dificultad también, esto es un convenio de colaboración que no está firmado, es más un convenio verbal que no un contrato. Claro, entonces, esta cosa, esto se consiguió a través de la figura del coordinador actual del Servicio de Salud Mental de la zona de Coruña. Nosotros no sabemos, una vez que desaparezca esta figura, qué es lo que va a pasar con nuestro servicio, ¿no? Es decir, no todas las entidades de la Comunidad Autónoma Gallega tienen la suerte de tener lo que tenemos nosotros. Entonces, nos da un poco miedo de pensar, una vez que esta figura no está, qué es lo que va a pasar. Claro, fue una época ahí por el 2008, cuando hubo un cambio en las plazas de los profesionales, que estuvimos un año y pico sin el servicio, que poco nos produjo uno de los ingresos que decíamos que desde que entró el servicio de atención a la salud mental, que se produjo considerablemente el número de ingresos y visitas a urgencias hospitalarias, y uno de los ingresos, el que no fue programado, se debió pues durante ese periodo de tiempo que no tuvimos esta atención. Entonces es algo que está ahí en el aire, eso es un contrato verbal y siempre es un poco a la buena voluntad del profesional que nos está atendiendo. Sí, gracias. Bueno, un tema para Marta de AMIPA. Primero agradecerle el agradecimiento por la colaboración en el Educa, y cuando lo comentabas estaba yo pensando en el momento que pensábamos proponeros la participación en este proyecto, también se pasaba por la cabeza, igual les hacemos una faena, porque aquí hay mucho trabajo, ¿no? En la investigación o todas estas intervenciones basadas en la evidencia llevan una carga de trabajo importante. Me gustaría saber cómo vivisteis el tema, cómo os organizasteis como entidad pequeña, que decéis un poco para que sirva de ejemplo también a todos de que todos podemos, ¿no?
Y también, por el otro lado, las familias. ¿Qué respuesta tuvisteis? ¿Os costó convencer para que participaran? Porque las familias también tenían que poner horas al final. Un poco cómo fue el proceso. Gracias. Gracias. Pues a ver, en el primer momento, el primer contacto, pues se puso encima de la mesa, ¿no? Todo el equipo, y claro, la primera sensación fue, uff, cuánto trabajo, ¿no? Pero también era un reto, ¿no? Un reto a encararlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues decidimos, bueno, pues vamos allá. Vino Ana a explicárnoslo previamente, nos reunimos, la gerente, Ana y yo, y dijimos, bueno, pues vamos allá. El siguiente paso fue, vamos a pensar en las familias, tenía que haber un mínimo de familias, y hicimos una selección, todo el equipo, bueno, estoy hablando de todo el equipo, pero todo el equipo somos 5 personas. Y hicimos la selección de familias, y yo llamé una por una a todas las familias. Le iba explicando y tal, y la acogida de entrada de las familias fue muy buena, porque era que ellas eran el centro de atención. Entonces fue una acogida muy buena. Teníamos de entrada 12 familias y dijeron que sí, 9, que fueron las que fueron al estudio. Después el siguiente paso era ponernos de acuerdo, ya una vez que Eduardo desde Bilbao mandó el grupo control y el grupo experimental, era ponernos de acuerdo cuándo nos íbamos a reunir para tener las sesiones. Bueno, pues al final ahí sí que entraba un poco, pues si las familias no tenía que ser fuera de... yo iba a ser el terapeuta y una compañera iba a ser la que pasaba las escalas, ¿no? Si las familias no podían ajustarse a mi horario laboral, bueno, pues yo daría las sesiones fuera de mi horario laboral. Lo importante era, bueno, que el programa saliera adelante porque ya estábamos, ¿no? Estábamos metidas en el Educa con Painelli. Y bueno, no, fue bien, las familias del grupo que le tocó coincidieron todas, se llevó a cabo las sesiones los miércoles por la tarde, en horario laboral. Se fijó una primera sesión y después ya íbamos fijando, ¿no? No hubo así ningún... se fueron llevando muy bien, las familias muy buena acogida, y tan buena acogida que, bueno, nos tomábamos siempre el café y decían, bueno, tenemos prisa. Y yo, mira, está el café. Ay, bueno, nos quedamos entonces. Y eso fue, había familias, en esa lista había familias que estaban un poco alejadas de lo que era la entidad, porque en AMIPA sí que hubo un cambio, no una transformación, pero sí que hubo un cambio, y hubo familias que estaban un poco alejadas, y el Educa sirvió para que esas familias volvieran a la entidad. Y también fue que este año pues el Educa se pasó con otro grupo de gente, y este año pues el grupo de gente no podía en mi horario laboral y lo hice los fines de semana. ¿Y la gente acudió incluso? Sí, los sábados por la mañana. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o sugerencia que queráis comentar? Yo le quería preguntar también a Noemí, que me ha parecido muy interesante lo que ha presentado, sobre todo también porque este tipo de actividad, ¿no? Usando las nuevas tecnologías, resulta muy atractiva, ¿no? Porque hablando de inclusión, ¿no? Pues es una de las características de nuestro momento, ¿no? Y le quería preguntar en concreto, a mí siempre me resulta muy interesante el primer momento, ¿no? Cómo se ocurre la idea, ¿no? La pregunta que decía yo hablando de investigación, ¿no? Y a vosotros, o a vosotros, ¿cómo se os ocurrió? Partió un poco de esa nueva generación de videojuegos, de ocio para, digamos, todo el mundo.
que está muy de moda, pues eso, ya los videojuegos, ahora está entrando la realidad virtual, aparte ya antes hablar de este tipo de dispositivos era prohibitivo para el bolsillo, pero ahora ya incluso marcas de móviles pues están abaratando y buscando la forma como para que sea algo mucho más asequible para todo el mundo. Entonces, un poco por ese interés personal de ese tipo de ocio, surgía la necesidad en el centro de abordar a las personas que tenían graves problemas de caídas, de alteraciones de equilibrio y que viendo una rehabilitación tradicional no les era tan motivante. Empecé a mirar porque conocía casos, por ejemplo en Parkinson, que sí que se habían hecho estudios y que tenían buenos resultados. Entonces, viendo qué evidencia científica había y como así muy a grandes rasgos se intenta como, si no hay ese tipo de evidencia, pues el colectivo de discapacidad intelectual intentan como asociarlo a problemas neurológicos, incluso ancianos. Esa combinación de buenos resultados pues me motivó a probar primero los usuarios que tenían este tipo de problemas accedían a querer participar en la actividad, porque es cierto que la muestra que iba a ser partidaria primero del programa, porque todo esto nació un programa de intervención para estas necesidades. Eran mayores y a lo mejor el tema de los videojuegos a persona mayor no les llamaba la atención, pero sin embargo fue todo lo contrario, e incluso ahora el día que no hay las sesiones de la Wii pues me cae tirón de orejas. Entonces sí que es cierto que la acogida fue muy buena. Hubo algún tipo de dificultades, sobre todo cuando tienen que apretar varios botones. A veces los gráficos pues son muy rápidos para ellos, e incluso, por ejemplo, los videojuegos de baile, pues claro, las canciones son muy modernas y ellos tienen otro tipo de gustos. Entonces sí que es cierto que a veces te piden: ¿y por qué no me pones, por ejemplo, a Manolo Escobar? Entonces, claro, tú no les puedes dar ese gusto que incluso si estuvieran más adaptados a este tipo de colectivo, pues aún les sería mucho más motivante. Entonces sí que es cierto que la acogida fue muy buena y los resultados también fueron. Entonces, claro, es algo que nació para ser probado. Como los resultados fueron buenos, pues desde que se testó, el programa sigue en marcha. Y ahora estamos también testando el uso de la Wii, pero para problemas cardiovasculares, ejercicio, componente corporal de grasa, aprovechando esos buenos resultados y sobre todo esa aceptación tan buena de los usuarios. Ya no sé si queréis comentar alguna cosa, pero sí que te quería comentar también, Ana Belén, hemos hablado antes un poco del tema de los familiares de personas que ya están en un centro, ¿no? Como puede ser este u otro, ¿no? Y evidentemente, aunque esta perspectiva de la sobrecarga parece que se aplica solo, ¿no?, a las personas que están en la comunidad, pero evidentemente las familias que tienen un familiar, ¿no?, en una institución, pues también pueden haber vivido con dolor el propio hecho de llevarla a la institución, ¿no? Pueden también, cada vez se intenta más que convivan tiempo fuera, ¿no?, en loterías o vacaciones, etc. Por otra parte, yo creo que el tema de la atención centrada en la persona también va a poner en un primer lugar, ¿no?, el papel de esas familias en los centros. ¿Tú qué piensas sobre un Educa o un programa? ¿Qué te parecería a ti? Un programa para las familiares ya de personas que están en institución. Bueno, eu penso que obviamente o nivel de sobrecarga é distinto en persoas que conviven no seu entorno familiar. Decíamos tamén a mañán, non, que a presencia tamén de problemas de comportamento vai a influir evidentemente sobre ese nivel de sobrecarga.
pero tamén comentábamos que no Educa detectábamos unhas necesidades específicas en algunhas familias sobre as cales non podíamos intervir, non? Porque estaríamos falsando un pouco os datos do estudio. Entonces, penso que esa limitación que nos supón o participar no estudio sería algo a abordar posteriormente cas familias, non? E, polo tanto, que poderían beneficiarse tanto os familiares que conviven cas persoas con discapacidade como os que están en centros residenciales. Ya vamos llegando un poco al final. No sé si entre el público o entre los participantes de la mesa hay alguna cuestión todavía pendiente. Y si no, para ir terminando, sí que me gustaría aprovechar que está aquí Miguel Ángel, que con relación de esto que se ha comentado del mundo de las nuevas tecnologías y tal, un poco desde tu perspectiva, ¿no? Que tienes una visión, ¿tú cómo ves esta integración de las nuevas tecnologías? Claro, estamos yendo mucho más lentamente de lo que podría ser, ¿no? Hay muchos avances de las tecnologías y hay un problema de aplicabilidad. Hay un informe americano de 2016 de lo que se llama el Comité para el Presidente, que se crea en la época de Kennedy. Es un informe de expertos potente allí en Norteamérica que hacen un estudio de la situación. El último ha sido sobre tecnología, son 90 hojas, ¿no? La situación aquí es parecida, todavía más retrasada en cuanto que hay menos desarrollo de tecnología, menos recursos para ponerlas en marcha. Hay que hacer un análisis crítico de que la dificultad más grande para la incorporación de tecnologías en la práctica profesional, cotidiana y organizacional está siendo un poquito la dificultad para que los profesionales y de atención directa incorporemos de una manera ágil esas tecnologías a nuestro trabajo cotidiano. En la educación, los maestros, en los demás ámbitos, el profesional de atención directa, a veces no tenemos las competencias que requiere ya el uso de la tecnología. Es decir, el avance en investigación tecnológica es muy, muy grande, la posibilidad de su uso despertó expectativas enormes y la sigue despertando afortunadamente, pero la práctica real de la incorporación está yendo demasiado lenta, en parte parece que explicado por esa dificultad que con años tienes para acomodar competencias para manejarla con agilidad, y luego porque existe un trabajo muy individualizado. Es decir, hay que adaptar la tecnología a cada caso muchas veces, cada uno, para ser eficaz, y eso hoy por hoy no lo estamos sabiendo resolver. Eso hice un poco ese informe y probablemente con razón. De todas formas hay dos cosas en la tecnología, ¿no? Una es la tecnología de ayuda a la persona, que es de la que he hablado, y otra, y muy importante, es cómo las organizaciones deben trabajar con una tecnología que facilite información continua sobre las actividades que realiza la organización. Esa es la tecnología de la información para mostrar el desempeño o rendimiento de cada usuario de tu organización respecto a la mejora de su funcionamiento y calidad de vida. Por eso hay sistemas cada vez mejores de información, es decir, hay que empezar a usar la tecnología para diariamente poner el seguimiento de muchas cosas que se están haciendo, para poder comprobar con esa evolución si estás avanzando o no. Eso hoy necesitamos que expertos en tecnología ayuden a las organizaciones a tener primero transparencia en los datos de lo que va ocurriendo con los usuarios y luego un uso activo de los resultados provenientes de esa información para la mejora. Esto ya hay organizaciones, pero siempre tiene que haber alguien que esa tecnología la adapte un poco a la situación de una organización concreta para que pueda utilizarla básicamente con la finalidad de ser transparente en lo que existe, de informar externamente a quien proceda, familiares por supuesto, o responsabilidades públicas que tengas de financiación o organizacionales, o sea, para informar y luego para reflexionar sobre los datos que vas obteniendo. Ese es otro uso de la tecnología que impacta fuertemente en la mejora del trabajo organizacional, porque al final, si tienes 40 profesionales trabajando con muchos usuarios en ámbitos distintos, la clave es poner la información de todo eso que ocurre, qué actividades se hacen, cómo está la persona, cómo ha estado funcionando un día, otro, qué resultados se van viendo de avance, el cuestionamiento del apoyo, de resultados y de todo tiene que venir de esos datos de información, ¿no? Que, bueno, son los dos usos, pero ahí realmente es un reto de gran importancia que hay que intentar resolver con individualización en el caso de la ayuda, y lo otro con ver cómo la gestión organizacional puede mejorar
para informar, para conocer, para reflexionar sobre datos, ¿no? Serían las dos partes. Muy bien, pues bueno, yo creo que es un colofón estupendo para esta mesa, así que daros las gracias a todos, ¿eh? Pues la verdad que me parece que ha sido una jornada estupenda. A vosotros por vuestra atención y hasta el año que viene. Digamos. Bueno, yo nada más que también agradeceros, igual que Manolo, vuestra asistencia y vuestra atención, y recordaros que en las carpetas que os damos hay una encuesta de satisfacción que os pediría que cubrierais porque nos ayuda pues a mejorar, ¿no? Y además a mejorar basándonos en datos. Entonces, por favor, cubrirnosla, y también deciros que os va también una información sobre una formación que vamos a hacer aquí en Paimeni relacionada con la filosofía Lean, y que, bueno, van a ser unas plazas limitadas, os vais la información y si alguno estáis interesado, pues contactar con nosotros y os ampliaremos la información. Nada, muchas gracias a todos y hasta el próximo año.